Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí en nuestra sesión de estudio. Gracias por su participación. Disculpen las demoras, pero esperábamos que se conecten más personas para iniciar el programa. Así que estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí. Hoy ya tenemos una sorpresa muy especial. Nos visita desde Estados Unidos un querido amigo y hermano en Cristo. Ya los voy a presentar en su momento. Bueno, y les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para que posteriormente ustedes puedan, después de compartir el link, ustedes puedan repasar nuevamente el tema si gustan, o en todo caso puedan compartir con sus amigos o algunos conocidos que quieran alcanzar el tema también para que ellos puedan participar de este mensaje. Nuevamente les reitero una cordial bienvenida y espero que, bueno, se sigan conectando más personas en el transcurso del programa. Buenos amigos, les invito a inclinar sus rostros para empezar con una oración en nuestro programa. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por darnos la oportunidad de participar en este programa de estudio. Te imploramos por medio de tu Santo Espíritu que ilumines nuestras mentes, nos permitas comprender este mensaje y también, Señor, recordar todas las cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Te rogamos tu compañía y tu bendición para cada uno de los presentes y los que se conectarán pronto. Te suplicamos estos favores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te rogamos. Amén. Buenos amigos, como les decía, tenemos un invitado especial esta noche. Es nuestro hermano y amigo Jeffrey Vergara. Él nos visita desde Estados Unidos. En otras oportunidades él ya nos acompañó en algunas otras sesiones de estudio en nuestra iglesia. Jeffrey, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Rafael. ¿Cómo están mis hermanos de la iglesia de Monterrico? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por tu visita y por tu compañía en esta noche de estudio. Estamos seguros que el tema que tendremos a continuación será de mucha importancia para nosotros. Para Amén. que aquellos hermanos que no te conocen, déjame presentarte un poquito más. Nuestro amigo y hermano Jeffrey, él es oxapampino de corazón hasta la médula, ¿ok? Así que él no Amén. es ajeno a nuestras costumbres aquí en Perú. Radica ya muchos años en Estados Unidos y para quienes no lo conocen del todo, él es hermano del director general de ADRA Perú, nuestro querido amigo también, Plinio Vergara, ¿no? Amén. Y él ya nos ha visitado en la iglesia de Monterrico en algunas oportunidades cuando ha tenido la prédica, así que para que entremos en esa familiaridad, todos los que estamos aquí presentes. Ya somos 34 presentes, esperemos que se sigan conectando en el transcurso de la noche algunos más. Así que Jeffrey, nuevamente te extiendo una cordial bienvenida y un abrazo fuerte y estamos contentos por tu compañía en esta noche para tratar este tema importante sobre las leyes dominicales. ¿Ok? Así Amén. que Jeffrey, te dejo el tiempo y muchas gracias por tu compañía. Ok, gracias Rafael. Bueno, mis hermanos, una vez más, saludos a todos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Es un gusto para mí también siempre compartir la palabra de Dios. Me alegra mucho estudiar y me alegra mucho cuando también muchas iglesias se suman al estudio de los eventos finales, ¿no? Yo creo que son muy bendecidos de tener una directiva y tener líderes que pues promocionen este tipo de estudios porque es esto lo que necesitamos en estos días, realmente. Así que, pues sin más preámbulos, empezaremos el estudio de esta noche. Como me mencionaron, voy a desarrollar quizás este tema tratar de cubrirlo lo más probablemente lo más rápido posible. Y después me gustaría tener un espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Tomen nota allí las preguntas que tienen porque vamos a dejar ciertamente un espacio para el final de este tema para poder dialogar un poquito sobre la importancia de este tema, la ley dominical. Así que si me acompañan, si pueden inclinar su rostro, los que puedan arrodillarse, acompáñeme, vamos a orar. Amate Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra en esta noche. Pedimos perdón, Señor, ante todo, por nuestros pecados. Nos acercamos a ti y pedimos la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu.
para que pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que nuestras vidas puedan cambiar, Señor, y estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Saber también de los hitos que tú has marcado y saber el tiempo, Señor, que nos espera. Señor, gracias una vez más por esta oportunidad. Abre los corazones y las mentes de mis hermanos y que las personas que están por conectarse se puedan conectar pronto también. Y que estos mensajes puedan ser, Señor, entregados como tú mandas. Guíanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, como ya habíamos mencionado, el tema para esta noche, la ley dominical nacional. Y como les dije, estoy muy contento de que nosotros estemos aquí en esta noche. Vamos a cubrir este tema. Es un tema muy especial, es un tema muy importante, el tema de la ley dominical nacional. Y es muy importante porque yo creo que aquellos que les gusta estudiar y los estudiosos de los eventos de los últimos días, ¿no es cierto?, siempre quieren saber qué es lo que pasará en los últimos días, cómo se van a dar las cosas, qué parte jugará, por ejemplo, el Papa en esto, qué parte jugará el presidente de los Estados Unidos en el desarrollo de estas profecías, en esta combinación de cataclismos, digo yo, cataclismos proféticos. Miren, ustedes pueden ver allí, hay un presidente, ¿no es cierto? Vamos a revisar esto esta noche, ¿no es cierto? Quisiera que nosotros lo veamos. Vemos allí al Papa, pero también hay un presidente cubierto el rostro allí porque no sabemos cuál será el presidente que estará de turno cuando este evento se dé. Y para que yo poder avanzar, me gustaría hacer un pequeño repaso solamente con mis hermanos, para que podamos entender. Normalmente todos los viernes en la noche tenemos un estudio de eventos finales, ¿no? Y tratamos todos estos temas. Y antes de tocar siempre el tema de la ley dominical, tocamos el tema de la unión de los tres poderes. Y hay tres poderes que deben unirse antes de que la ley dominical se dé. Es un evento que debe darse primero. Estos tres poderes son justamente el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué simbolizan cada uno de ellos? Pues simplemente Satanás, ¿no es cierto?, representa al dragón, la bestia que está representada por el Papa y el falso profeta representado por América protestante. ¿Me dice Rafael si se escucha bien? Sí, Jeffrey, el audio era el que se Estaba pedía. prendido. Ok, ya listo. Más bien desactívalo para que solamente se escuche tu voz y los hermanos Está puedan escuchar bien desactivado. tu... Ok, Ahora sí. listo, gracias. Ok, habíamos hablado entonces, estamos viendo que se tenían que unir tres poderes para poder darse este evento de la ley dominical. ¿Ok? Habíamos dicho cuáles eran: el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representado por Satanás, la bestia representando al papado y el falso profeta representando a la América protestante. Estos son los tres poderes que están hoy mismo uniendo sus fuerzas, ahora mismo. Y para comenzar esta noche me gustaría empezar mostrándoles a ustedes la foto en grande, mejor dicho, de un cuadro general de los eventos realmente finales. Y antes de eso me gustaría empezar con una pregunta. Miren, ¿cuál es la secuencia general de los eventos finales? ¿Cuál será la secuencia general de estos eventos finales? Por eso es que estamos estudiando el evento de la Ley Dominical Nacional, porque será el siguiente evento que está justamente delante de nosotros. Y lo vamos a ver aquí. Miren, esta pregunta dice: ¿cuál es la secuencia general de los eventos finales? La Biblia revela una progresión de los eventos finales que sucederán gradualmente en un periodo de tiempo. La Ley Dominical Nacional es el inicio de la crisis final y el próximo mayor evento que vemos en la secuencia de eventos bíblicos de los últimos días. Ajá. Así que, miren, en la secuencia, nosotros veremos, si tuviéramos que trazar una línea de tiempo, vemos que la Ley Dominical Nacional es el inicio de la crisis. Ok, miren ahora, como les dije,
quiero mostrarles una secuencia de los eventos finales de una forma general para que todos podamos tener más o menos, miren, a mí me gusta armar rompecabezas. Y cuando armo los rompecabezas, yo me pongo a pensar, sería imposible armar un rompecabezas si a uno no le dan la foto, ¿verdad? Por mucho tiempo, cuando estudiaba, por ejemplo, hace muchos años, tenía que estudiar la profecía de las 70 semanas, tenía que estudiar la profecía de los 1260 años, tenía que estudiar la profecía de los 2300. Y sí, la estudiaba y pues, después de estudiar decía, ¿y qué hago con esto? ¿Mm? 70 semanas, ¿y dónde lo coloco en el tiempo? Ah, 1200, ¿qué hago? ¿Dónde lo coloco en el tiempo? Ah, los 2300, ¿dónde? Eran como piezas sueltas que a veces no cabían porque no tenía la foto. Qué difícil es armar un rompecabezas, mejor dicho, imposible si no tenemos la foto, ¿no? Pero una vez que tenemos la foto, como le dicen aquí los americanos de Big Picture, entonces ahora sí sabemos, ah, esta parte va aquí, esta profecía va acá, esto va aquí. Así que con eso en mente, yo quiero que ustedes tengan más o menos en cuenta esta secuencia de eventos que vienen adelante y dónde va la ley dominical. Miren aquí conmigo la secuencia de eventos finales, justamente. Y recordemos lo que acabamos de ver, antes de que se dé la ley dominical, ¿no es cierto? Debe existir esta triple unión. Recordemos el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos claro. Pues todos ellos empezarán a unir sus poderes, que dicho sea de paso, ya lo están haciendo ahora mismo, y cada vez está este evento más cercano y más cercano. Así que el primer evento en la secuencia de los eventos finales es la triple unión. Luego el siguiente evento que tendremos, ¿no es cierto? Comenzará a verse qué cosa cada vez más falsos reavivamientos. ¿En dónde? En Estados Unidos de Norteamérica. Y esos falsos reavivamientos, ¿qué cosa van a dar? Van a tener una apariencia de que Dios está con ellos, de que Dios está en su movimiento, ¿no es cierto? Pero estos reavivamientos son falsos. ¿Y cómo sabremos que son falsos? Porque no siguen la palabra de Dios. No siguen la palabra de Dios como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El siguiente evento será la ley dominical. Ujú. Después de la unión de los tres poderes, ¿no es cierto? El falso revivamiento, el siguiente evento que vendrá en la línea de tiempo, vayan poniéndose en su mente ahí una línea de tiempo, los eventos. El siguiente evento en esta línea de tiempo, de acuerdo a la línea profética, es justamente la ley dominical. Y este evento justamente llegará a ser primero una ley a nivel nacional, empezará en los Estados Unidos de Norteamérica, será una ley que primero empezará aquí, pero luego, después se esparcirá como pólvora por el resto del mundo. Bueno, el siguiente evento, el pequeño tiempo de angustia. Después de la ley dominical, se arranca el pequeño tiempo de angustia. El siguiente evento, pues, tendría que ser el sello y la marca, ¿no es cierto? Empiezan el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿no es cierto? El siguiente evento, empieza el juicio de los vivos. Cada uno de estos son temas que nosotros tratamos en los temas cuando nos juntamos los viernes en la noche. En esta noche estamos viendo esta línea de eventos. Siguiente evento sería el derramamiento de la lluvia tardía, tanto la verdadera como la falsa. Recuerden, así como el Señor tiene un día verdadero y Satanás siempre tiene un día falso, habrá una lluvia tardía verdadera, claro, pero también Satanás traerá una lluvia tardía falsa. Así que el siguiente evento, después de esto, es un evento conocido como el fuerte pregón. ¿Y para qué sirve este fuerte pregón? Recuerden, se derrama la lluvia tardía, los hijos de Dios que han recibido la lluvia tardía, ahora están listos para predicar el fuerte pregón y también están listos para poder pasar el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo cuando sucedan las plagas, un tiempo, mis hermanos, realmente que nunca antes existió, pero estarán preparados por la lluvia tardía para predicar entonces el fuerte pregón y pasar ese tiempo. El siguiente sería exadventistas traicionan. Miren, los adventistas que ya han salido de la iglesia en este pequeño tiempo de angustia, mientras esté dando la ley dominical, mis hermanos, estos ex adventistas traicionarán a los miembros de la iglesia.
Todo esto está escrito en eventos finales, está escrito en el conflicto de los siglos. Y recuerden que estos eventos no son necesariamente eventos que tienen que, empieza uno, termina y empieza el otro, no, se van, se hacen como decimos en inglés, overlap, ¿no es cierto? Van sobreponiéndose uno al otro, como que van sumando, ¿ok? El siguiente evento tendríamos que ver las calamidades nacionales, ¿no es cierto? Tendremos desastres y calamidades nacionales que se darán en forma rápida en diferentes lugares en los Estados Unidos de Norteamérica, generando una gran crisis. Recuerden, la ley dominical empieza en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas crisis, estas calamidades primero son acá y después se expanden. Seguimos viendo entonces nuestro cuadro en la secuencia. Después de todo esto, ¿no es cierto? Ahora sí, seguido a esto viene, aparece Satanás con su gran engaño, ¿no es cierto? Él en persona ahora viene simulando la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Ese será su gran engaño que ha guardado justamente para este último momento. Bueno, la falsa lluvia tardía, de lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Con su aparición habrá un derramamiento de la falsa lluvia tardía que se esparcirá en forma global en la tierra. Las calamidades ahora ya no son nacionales en los Estados Unidos, sino son calamidades ahora en forma global, se empiezan a generar en todo el planeta Tierra y finalmente se cierra el tiempo de la gracia, ¿no es cierto? Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto ahora va a seguir siendo injusto, y el que es justo sigue siendo justo. Quiere decir, todos tomaron su decisión por la eternidad. Bueno, una vez que se cierra la gracia, pues empieza el derramamiento de las 7 plagas. Luego, en medio de estas 7 plagas, ¿qué es lo que pasa? Justamente empieza este tiempo de angustia de Jacob. O sea que cuando se empiezan a derramar las plagas, es el tiempo realmente de angustia de Jacob que empieza. Ahora, en este tiempo, cuando se están derramando las plagas, vendrá un decreto de pena de muerte para los hijos de Dios. Así que este es un evento en el cual nosotros vemos, y el siguiente, pues después de este decreto de muerte para los hijos de Dios, tendremos que escapar a las montañas, y por último, finalmente, viene la segunda venida de Cristo. Esta salida, como dije, escapar a las montañas, no es necesariamente algo que los seres humanos van a hacer. La sierva del Señor dice que cuando se esté dando las plagas, los ángeles vendrán, tomarán de la mano a los hijos de Dios y los llevarán a lugares desolados, cavernas, cuevas, lugares donde serán protegidos hasta la segunda venida del Hijo de Dios. ¿Ok? Esta es la secuencia entonces, en la línea de tiempo de los últimos días. Y vamos a estar viendo cada uno de estos eventos, justamente pues los que me acompañan los viernes en la noche, los estaremos viendo. Pero a continuación, entonces ahora sí, vamos a ver nuestro estudio. ¿Cuál será el tema central de conflicto al final de los tiempos? Y allí dice claramente, la ley de Dios será el tema central y dividirá aquellas iglesias que son fieles a Dios de las que no lo son. Los que han estado estudiando su escuela sabática esta semana, el gran conflicto, ¿no es cierto? Pueden ver claramente, en esta semana hemos estudiado qué es lo que sucedió, esta gran guerra en el cielo. Lucifer se rebeló en el cielo. ¿Y a qué se rebeló? Dice Ezequiel 28, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fue hallado en ti iniquidad. La palabra iniquidad, maldad. La palabra maldad, igual a pecado. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fue hallado en ti pecado. Qué interesante. O sea que la Biblia nos dice a nosotros claramente, ¿no es cierto? Primero en Juan, ¿qué cosa es pecado? Infracción de la ley. O sea que si a Satanás se le encontró pecado, quiere que se infringió la ley en el cielo. Él era un querubín cubridor y como querubín era su deber proteger la ley. La ley es literalmente el fundamento del trono de Dios en el cielo. Y él se rebeló en contra de la ley. Y así es como empezó todo. Si el problema empezó con la ley en el cielo, en la tierra todo terminará también con la ley. Así que estos eventos, ¿no es cierto?, culminan justamente
con una lucha. La ley de Dios será el tema central y dividirá aquellas iglesias que son fieles a las iglesias con las iglesias que no son fieles. Bueno, y esto nos lleva al texto de Apocalipsis 14:9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, es un tema de adoración, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué vemos allí? Aquí tenemos nosotros un mensaje que nos advierte respecto a adorar a la bestia o adorar a su imagen. ¿Y qué es lo siguiente que nos muestra el libro de Apocalipsis? Miren a continuación, nos dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, miren nuevamente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren, así que tenemos una advertencia en contra de adorar a la bestia, en contra de adorar a su imagen, ¿no es cierto? Y acá en Apocalipsis 14:12. Y acá, ¿qué más nos dice? Aquí tenemos algo importante. Habrán dos grupos, unos que adoran a la bestia y a su imagen y aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea que tenemos, por un lado, aquellos que están adorando a la bestia y por otro lado, a los que guardan los mandamientos de Dios. Podemos ver que hay dos grupos claros, ¿no es cierto? Bien mostrados en la palabra de Dios. Y miren cuál es el punto central de todo esto. El tema de adoración. ¿A quién van a adorar? Este será el punto de discordia. El punto de discordia será los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios representan la adoración, mis hermanos. Dios en los últimos tiempos, es como decir, los mandamientos de Dios serán el centro de la plataforma. Ahora miren a continuación acá lo que dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Página 440, párrafo 1. ¿Cuál será este punto central de discordia? En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Miren lo que dice allí. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que guardan la bestia, adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran ¿a quién? A la bestia. Miren, Deuteronomio 11, 26, 28 explica esto claramente. Pero primero yo quiero que nosotros veamos algo. Sabemos que ha sido siempre el problema desde el cielo, el tema del guardar los mandamientos, ¿verdad? Satanás se rebeló en el cielo. Si nosotros retrocedemos hasta el Antiguo Testamento, donde los mandamientos de Dios fueron justamente una línea que dividió a aquellos que fueron malditos y a aquellos que fueron benditos. Miren lo que dice acá justamente Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Qué dice allí? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Ven ustedes cómo se estableció inclusive desde el Antiguo Testamento claramente quiénes iban a ser benditos y quiénes iban a ser malditos? Esto nos lleva a esta pregunta. ¿Cuál es el tema central de la ley de Dios en el Nuevo Testamento entonces? Ok, en el Antiguo Testamento sí, la ley de Dios, pero muchos dicen que la ley de Dios ya no está vigente para el Nuevo Testamento, o mejor dicho, para el pueblo cristiano. ¿Cuál es el tema central de la ley de Dios en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento presentó el problema principal con la ley, a saber, que no podía cumplirse mediante el poder humano o la promesa. El Evangelio de Cristo cumplió con el requisito de justicia de la ley y ofreció el único poder verdadero por el cual el pueblo de Dios podía guardar la ley de Dios. Y el Espíritu Santo, pero la ley no fue eliminada en el Nuevo Testamento. Miren, a ver, vamos a ver algo importante. Se presenta un problema con la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en el libro justamente de Romanos y en otros libros, ¿no es cierto? Es importante ver esto porque muchos dicen, bueno, el problema con la ley de Dios es que la nación judía trataba de guardar los mandamientos de la ley de Dios con sus propias fuerzas, o sea, con su propio poder, ¿no es cierto? Pero eso es lo que dice Cristo. Cuando vino, ellos dicen, ¿no es cierto? Pero cuando vino Cristo, clavó la ley en la cruz. ¿Será que eso es cierto?
La ley de Dios no fue clavada en la cruz, de ninguna manera, al contrario. Fue instituido, como nosotros vemos, el Evangelio para mostrarnos que nosotros no podemos guardar la ley de Dios con nuestras propias fuerzas. Pero nosotros, ojos, recuerden, sí podemos guardarla a través del poder que el Señor nos dejó con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Escriban ahí si están de acuerdo. Amén. El Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, cambia a un asesino para que ya no sea más asesino. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, mis hermanos. Para que un ratero, un delincuente, ya no robe más. Para que un adúltero, ¿no es cierto?, que antes no guardaba los mandamientos de Dios, ahora esté guardando los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo cambia a alguien que cae constantemente en pecado y que vive la naturaleza carnal, ¿no es cierto? Y lo trae en armonía con la ley de Dios, en armonía con la justicia y con la paz que solo Dios puede dar. ¿Quieren ver cuál es el tema central realmente aquí en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es ese tema central? Miren lo que dice este texto aquí de Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero obedeciere en un punto, se hace culpable. ¿A qué dice? A todo. Estamos leyendo estos textos justamente que son exclusivamente del Nuevo Testamento, donde vemos que en vez de que el Nuevo Testamento nos diga que ya no hay más ley, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ley está vigente y que la ley no fue clavada en la cruz, ¿no es cierto? Como muchos dicen, el Nuevo Testamento realmente, él salta la ley de Dios. Y miren lo que nos dice el libro de Mateo acá. Miren Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué interesante es esto, ¿verdad? Aquí Cristo nos dice que la ley de Dios no pasará hasta que pase el cielo, hasta que pase la tierra. Ni una tilde, dice, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué interesante es esto, ¿no es cierto? Vemos que la ley también era el tema central en el Nuevo Testamento y en la Biblia. La Biblia nos dice que también será el punto de discordia justamente en los últimos tiempos. Bueno, vamos a seguir avanzando con este texto de Hebreos capítulo 8, verso 10 nos dice, por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Vemos ahí que las leyes fueron eliminadas? No. El Señor dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Wow! Miren, ese nuevo pacto del cual muchos cristianos hablan no es el haber quitado realmente la ley, más bien al contrario, ¿qué dice allí? Poner la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pues esto nos lleva a una pregunta aquí. ¿Cuál es la evidencia de que la ley de Dios será el centro de atención al final de los tiempos? Ya prácticamente yo creo que ya la hemos desarrollado. Jesús dijo que la iniquidad abundaría al final de los tiempos. Daniel dijo que el cuerno pequeño cambiaría la ley de Dios al final de los tiempos. Y el pueblo de Dios es identificado por su ley al final de los tiempos. Vemos allí cómo se entiende claramente que al final de los tiempos, al final de los tiempos, al final de los tiempos. Mateo 24, 12, 13, ¿qué es lo que nos dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Les pregunto, ¿vemos que está multiplicándose la maldad el día de hoy? ¿Realmente ustedes ven que la maldad se está multiplicando? Claro que sí. Yo creo que es suficiente solo sacar la cabeza por la ventana y mirar afuera, ¿no es cierto? Hay un cuadro aquí del 2021 que nos habla, justamente tenemos aquí la tasa de homicidios solamente en América Latina y el Caribe 2021. Miren esta comparación. Desde el 2010 al 2021,
que es una imagen horrorosa realmente cómo ha incrementado la maldad. Se está multiplicando la maldad. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente encender el televisor y mirar las noticias y ver cuántos crímenes se están cometiendo. Antes decíamos diariamente, pero ahora es por hora. La tecnología, hay lugares, por ejemplo, tú vas a Nueva York, vas a muchas ciudades y hay unos letreros digitales que pone la ciudad y se va viendo ahí de minuto a minuto cuántos homicidios se están cometiendo. ¿Ves que se está multiplicando la maldad? Todo lo que tenemos que hacer es simplemente ver la cantidad de protestas que están habiendo por todas partes del mundo, ¿no es cierto? Se arrojan bombas, se arrojan explosivos, la gente, ¿no es cierto?, es abaleada. La delincuencia en nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica, mis hermanos, en otros países, la delincuencia está arrasando las calles, ¿no es cierto? Gente inocente queda atrapada en medio de todas estas amotinaciones. Vemos que está aumentando la maldad. Y en medio de todo esto, una guerra que acaba de estallar ya hace un par de años, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania. Y todos sabemos que esto no tiene fin. Otra guerra entre Israel, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza con Palestina. Vemos gente, indistintamente quienes tienen o no la razón, vemos gente que está muriendo, gente inocente. Hay muchos que sufren, mis hermanos. Muchos países están siendo involucrados en estas guerras. ¿Se está multiplicando la maldad? Estamos viendo un mundo lleno de maldad. ¿Se cumple lo que estábamos leyendo? Miren lo que nos dice Daniel 7:25. El cuerno pequeño, hablando del, ¿no es cierto?, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, nuevamente la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esta es una de las señales que Cristo dio para el final de los tiempos. Mostrándonos que en los últimos días la ley de Dios, o sea, sus 10 mandamientos, se jugarán un papel súper importante, ¿no es cierto? Será el punto central, así como lo fue en el comienzo, justamente esa rebelión en el cielo, Lucifer. Ahora acá Daniel, ¿no es cierto?, de igual forma lo está confirmando. Esta es una profecía acerca del cuerno pequeño y el poder realmente que él tendrá. Miren lo que dice, hablará palabras en contra del Altísimo, ¿no es cierto?, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder de este cuerno pequeño, ¿no es cierto?, es el mismo poder de la bestia que vimos en nuestros estudios anteriores, lo que acabamos de revisar, ¿no es cierto? La bestia, el dragón y el falso profeta, pues esta es de la bestia, este cuerno pequeño, ¿no es cierto? Y este poder ejercido por el papado intentaría cambiar ¿qué cosa? La ley. Hablando palabras, dice, en contra del Altísimo. En contra del Altísimo. Él no lo está haciendo justamente solo, sino que este poder realmente está influenciando también a reyes, a gobernantes de esta tierra, ¿no es cierto? Él está haciendo guerra en contra de Dios, así que la ley que él pensará cambiar es la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y qué tiempo es el que empezará a cambiar? Pues es el tiempo de Dios establecido por él desde la creación. ¿Recuerdan? 6 días de creación, el 7º día de reposo. ¿Quieren ustedes ver algunas declaraciones claras? Y si tienen ahí sus cámaras, tomen un screenshot. Miren estas declaraciones del mismo poder, esta bestia, justamente este anticristo. Miren lo que dice Our Sunday Visitor, una revista, el visitador del domingo, febrero 5, 1950. Estas son sacados de revistas católicas, escritos de la Iglesia Católica. Dice, los protestantes aceptan el domingo en lugar del sábado como día de adoración pública, después que la Iglesia Católica hizo el cambio, pero los protestantes no parecen darse cuenta. ¿De qué? De que al observar el domingo están aceptando la autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. Así que las iglesias protestantes son hijas de la madre que simplemente se separaron, pero siguen guardando los decretos de la madre. Y eso es como un cordón umbilical que las mantiene siempre unidas a la madre. Veamos otro, The Catholic Record.
Septiembre 1, 1923. ¿Qué escribió allí? La Iglesia Católica escribe, dice, domingo es la marca de nuestra autoridad. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está sobre, miren, qué tremendo, ¿no es cierto? Para escribir esto, la Iglesia está sobre la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Vemos aquí cuál es la marca de su autoridad. Es el día domingo sagrado, día de adoración para ellos, ¿no es cierto? Y esto va a ser muy importante cuando hablemos justamente de esta ley dominical nacional. Otro, St. Catherine's Church Newsletter, ¿no es cierto? Esta revista de St. Catherine's Church, escrita en mayo 21, 1995, no hace mucho tiempo atrás, para que no digan, eso fue hace 700 años, hace muy poco. Quizás lo más audaz, dice, el cambio más revolucionario que la iglesia jamás haya hecho ocurrió en el primer siglo. El día santo, el día de reposo, fue cambiado de sábado a domingo, no por alguna indicación de las escrituras, sino por el poder y mandato de quién? De la iglesia. ¡Wow! Tremendo. Bueno, Apocalipsis 12:17 nos dice esto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tenemos entonces a Cristo que nos dice en sus mandamientos que el día de reposo, el sábado, va a ser el tema central de los últimos tiempos. Eso es lo que nos está diciendo el profeta Daniel. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 12:17. Miren lo que dice acá nuevamente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo será la prueba final sobre el sábado? ¿Cómo será? Los 10 mandamientos de Dios serán el punto donde el mundo entero, cristiano y no cristiano, se unirán para oponerse junto con la bestia. Ese es el punto central en la ley de Dios. Esa será la última prueba que vendrá sobre este mundo. La última prueba que vendrá sobre este mundo. Miren lo que nos dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron. Se está refiriéndose a la bestia, ¿no es cierto? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo adorarán a la bestia o el papado? Lo harán al reconocer el primer día de la semana como día sagrado. O sea, estarán reconociendo la autoridad del papado sobre la autoridad de Dios. Entonces, como todo el mundo adora ahora a la bestia, al aceptar su día de adoración sobre el verdadero día de adoración de Dios, ¿y cómo adoramos nosotros a Dios? Nosotros adoramos a Dios al aceptar el verdadero día de adoración, ¿no es cierto? Aceptamos los mandamientos de Dios. Tiene sentido esto, ¿verdad? Miren, el mundo adorará a la bestia adorando el día establecido por ellos. Los hijos de Dios serán como de Dios porque adoran el día que el Señor ha mandado como un día de adoración. Miren lo que nos dice el conflicto de los siglos en la página 591, párrafo 2. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿Estamos viendo allí? ¿Cuál va a ser esa gran piedra de toque de la lealtad? El día sábado. Pues es el punto especialmente controvertido. Qué interesante. ¿Cómo será el domingo entonces seguido por todos? Algunos se preguntan, pero hay tantos en el mundo, ¿no es cierto? Están los musulmanes que representan, creo que un tercio del planeta Tierra. Tenemos ahí a los que adoran a Mahoma en la India, ¿no es cierto? ¿Y cómo toda esta gente va a guardar el domingo? Miren, ¿cómo? La Biblia revela que se aprobará una ley nacional y luego universal para obligar a la gente a guardar el domingo como día de descanso. A ver, Apocalipsis 13:12 nos dice, ¿no es cierto?
aquí los Estados Unidos de Norteamérica, obligado por los cristianos protestantes. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Miren, pongan mucha atención aquí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Les pregunto, ¿cómo puede una nación obligar a otras a seguir un curso determinado? El texto nos dice, ¿no es cierto? Está la bestia, que es el papado, está el falso profeta, esta nación, Estados Unidos, Norteamérica, representada en Apocalipsis, ¿no es cierto? 13:11, esta bestia que se levanta de la tierra, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero termina hablando como dragón. Estados Unidos tiene una apariencia cristiana, pero después tiene un cambio de corazón y empieza a hablar como dragón. Quiere decir, empezará a poner leyes que hablen en contra de los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver más adelante qué representa eso. Pero la pregunta ahí realmente es, ¿cómo puede una nación obligar a otras a seguir ese curso determinado que esa nación quiere tomar? Miren lo que quiero que lean conmigo esto. ¿Cómo puede entonces una nación obligar a otras a seguir un curso determinado? Las naciones afectan las acciones de sus ciudadanos a través de ¿qué? Miren allí, las naciones afectan las acciones de sus ciudadanos a través de ¿qué? A través de promulgar, número 1, leyes, legislaciones en su Congreso. Número 2, cumplimiento de leyes. O sea, quiere decir, se promulgan las leyes a través del Congreso de la Nación y ahora se ejerce el cumplimiento de las leyes. ¿Se utiliza a quién? A la policía para cumplirlas, ¿no es cierto? Y tercero, es ¿qué cosa? El castigo por infringir las leyes. ¿Y cuáles serán esos castigos? Las multas, los encarcelamientos, inclusive, como habíamos visto anteriormente, hasta una pena de muerte, ¿no es cierto? Si la segunda bestia, que es la América protestante, miren, obligara que adoren a la primera, realmente a la primera bestia, o sea, estamos viendo aquí Estados Unidos, ¿no es cierto? Va a obligar a la gente a que adoren a la primera bestia, al papado. Entonces es necesario que pase leyes y esa ley va a ser la ley dominical nacional. ¿Se está entendiendo, mis hermanos? En el caso, justamente en el punto número 3 que ustedes pueden ver allí, miren, en el Apocalipsis se mencionan 2 castigos. El punto número 3, castigo por infringir las leyes. Apocalipsis menciona 2 castigos. Uno viene primero y el otro sigue después. El primero es de no poder comprar ni vender. ¿Lo están viendo? ¿No es cierto? Y el último castigo es una pena de muerte. Vamos a leerlo. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. El primer castigo, ¿ok? Se dan las leyes. El primer castigo, no pueden comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, miren acá conmigo. Será limitado lo que tú podrás comprar o lo que tú podrás vender. Eso va a ser limitado. O sea que si tú no puedes comprar, si tú no puedes vender, ¿no es cierto? Quiere decir si tú no puedes ganar dinero, si tú no puedes hacer dinero, lo lógico es que serás obligado ¿a qué? A obedecer. Vas a tener que obedecer. Sin embargo, miren lo que la Biblia dice. Elías fue sostenido por Dios cuando escapó de Jezabel. Y os digo amén y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y fue alimentado a las orillas del arroyo de Kerib. Y amén, mis hermanos. Dios no permitió que le faltara el agua. Dios no le permitió que le faltara el abrigo. Dios no permitió que le faltara el alimento. Y así como Dios protegió a Elías, Él también protegerá a su pueblo en los últimos días. Y yo digo, amén y gloria a Dios por eso. Mis hermanos, aquellos que se pongan de pie por parte de la verdad serán protegidos por Dios. Amén. Miren, una vez que las naciones vean aquí que no pueden doblegar al pueblo de Dios para quebrantar sus mandamientos, entonces darán un decreto de muerte. Léanlo conmigo. Mire, vamos a ver acá. Dice allí, justamente, ¿no es cierto? Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese
matar a todo el que no la adorase. Tremendo. ¿Dónde entonces comienza la ley dominical? ¿Dónde es entonces que comienza la ley dominical? Debido a que la segunda bestia, o sea, Estados Unidos de Norteamérica, es responsable de aprobar la legislación, las leyes dominicales primero comenzarán como una ley dominical nacional en los Estados Unidos. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Quiere decir, primero, Estados Unidos de Norteamérica tendrá que dar una ley dominical nacional. Y luego se trasladarán a las naciones cristianas de Europa y luego se adoptarán a través de la expresión de los Estados Unidos y otras naciones cristianas, y así eventualmente se convertirá en una ley dominical universal. Vamos a ver un estudio realmente, quizás en otra oportunidad, como Satanás, ¿no es cierto? Como vimos, recuerdan el Big Picture, nuestro cuadro, como Satanás mismo se personificará, ¿no es cierto? Habrán reencarnaciones, habrán falsas deidades en otras naciones, y de la misma manera todas estas se juntarán para apoyar la voz de Satanás, ¿no es cierto? Ejercerán presión en los países de Europa, ¿no es cierto? La voz de los Estados Unidos, de América, primero será aquí y después ejercerá presión en otros lados. Miren, cuando hablamos de Europa entendemos que el papado será aquel que presione a la Unión Europea para aceptar las leyes dominicales. Por otro lado, los protestantes serán los que presionen al gobierno de los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, para pasar leyes dominicales también. Así que, y luego el mismo Satanás, escúchame, el mismo Satanás simulará la segunda venida de Cristo. Hará señales, hará milagros, causará que el resto del mundo, miren, instituya la ley dominical, ahora no nacional, sino universal. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Pónganse a pensar por un segundo. En el mundo musulmán, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que resucita Mahoma. Sabemos que van a haber deidades que resuciten, van a venir los muertos a la vida, no son los muertos que han resucitado, sino son quienes, esos ángeles de Satanás que imitarán, ¿no es cierto? Se harán pasar por ellos. Imagínense que Mahoma sale y dice, el día de reposo es el domingo. Todos listos para el domingo, ¿no es cierto? Imagínense estas deidades y ya esto no va a ser tan complicado, mis hermanos. Bueno, para ir terminando ya en esta noche, para poder después pasar a nuestras preguntas, a nuestro espacio de conversación, quiero citar algunas citas claves del espíritu de profecía, ¿no es cierto? Para que podamos nosotros más o menos ir entendiendo esto, solidificando este tema. Review 12 de diciembre de 1888 dice, vemos que se están haciendo esfuerzos para restringir nuestras libertades religiosas, dice la sierva del Señor. Esto lo escribió en 1888. La cuestión del domingo está ahora asumiendo grandes proporciones. Se está urgiendo una enmienda en nuestra Constitución en el Congreso y cuando se obtenga debe seguir la opresión. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí qué es lo que tiene que suceder para que se suceda la ley dominical. Claramente dice la sierva del Señor que tiene que suceder una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Dicho sea de paso, la Constitución de los Estados Unidos es una de las constituciones más sólidas del planeta Tierra. Normalmente en nuestros países le meten mano a la Constitución, cambian la Constitución cada 15 años, 20 años, cada gobierno. En los Estados Unidos no se toca la Constitución. Pero la sierva del Señor dice que se realizará una enmienda. Eso es algo que nosotros debemos estar pendientes y observando constantemente. El conflicto de los siglos, página 565, párrafo 1, dice, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ella lo dice claramente. Apocalipsis 13:11 habla de esta bestia, ¿no es cierto? Y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Lo leímos, ¿verdad? Lo que ella escribió, lo que la Iglesia Católica escribió. Recuerden, ¿qué es el signo característico de su supremacía?
Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado, como lo vimos. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. ¿Mm? Parece que se separaron, parece que ya fue destruida la influencia de la Iglesia Católica en los otros países de Europa. Parece, pero ella dice, dista mucho de haber sido destruida. No se ha destruido porque tienen sus puentes todavía muy sólidos y la profecía predice la restauración de su poder. Miren, vemos aquí entonces que los Estados Unidos, ¿no es cierto?, unirá, ¿qué cosa? Sus fuerzas con el lugar donde Roma tenía poder antiguamente. Donde antiguamente la Iglesia Católica era la que mandaba. Me refiero a Europa. Miren, el papado empujará esta agenda en Europa. Primero las iglesias protestantes en los Estados Unidos promoverán esta agenda justamente a su gobierno. Recuerden, cuando hablamos de la ley dominical, y esto simplemente le digo, se lo dejo como lenteja, si quieres lo tomas, si quieres lo dejas, ¿no? Acá en Estados Unidos hay dos partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Demócrata es el partido liberal, ¿no es cierto? Vemos, tiene la agenda del LGTB y toda esa agenda, la que vemos hoy día el gobierno que la tiene. El Partido Republicano, por otro lado, pues es el partido más conservador. ¿Pero qué quiere decir conservador? Cuando los demócratas entran al gobierno, ¿qué sucede? Pues sacan a todo lo que es iglesia, ¿no es cierto? Ellos meten a toda esa agenda que ya hemos hablado, ¿no es cierto? El aborto y todo eso. Y no quieren saber nada de iglesia. Cuando entra el Partido Republicano al gobierno, ellos se traen a todas las iglesias protestantes consigo. Lo vimos, por ejemplo, en el gobierno de Donald Trump, el gobierno anterior, ¿no es cierto? Ustedes vieron, estaba de presidente y había campañas de oración, ¿no es cierto? Le imponían las manos a él, declaraban días de oración. Los pastores ahora supuestamente se les removió el bozal porque no lo dejaban hablar y ahora la iglesia protestante tiene una actividad, digo, es activa ahora inclusive en la política en los Estados Unidos. Así que ellos tienen una agenda para poder ejercer esto, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí, los protestantes de los Estados Unidos promoverán esta agenda en su gobierno. Así que, por eso les decía a ustedes, ¿no es cierto? Es probable, no sabemos, que la ley dominical se dé con un gobierno republicano, porque son aquellos que donde la iglesia protestante literalmente controla el gobierno, pero no sabemos, podría pasar de un lado o en el otro. Pero luego, miren, el papado empujará también por su lado la agenda en Europa. Entonces los países, tanto Estados Unidos como Europa, presionarán ahora sí al resto del mundo justamente en esta posición. ¿Se entiende? Vamos a seguir leyendo los últimos textos que nos quedan de acá. En el panfleto, el libro pequeñito de la ciudad al campo, que se lo recomiendo que lo lean mis hermanos, página 31, párrafo 1, dice la sierva del Señor, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, separará para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Voy a dejar este espacio para que lo conversemos en el momento de las preguntas y respuestas, ¿les parece? Este tema de abandonar las ciudades, para ahí quizás nos extenderemos un poquito más. Entonces, ¿qué debiéramos estar haciendo nosotros durante este tiempo? ¿Qué es lo que dice esta cita? ¿Qué es lo que debiéramos estar haciendo? Cuando nosotros veamos, dice, que sea impuesta la ley dominical, esa será nuestra última oportunidad de salir de las ciudades. Lo voy a dejar allí nomás. Esa palabra, última oportunidad. Una y otra vez, mis hermanos, hemos escuchado el llamado en los registros del Espíritu y Profecía para salir de las ciudades, ¿no es cierto? Salir de las ciudades al campo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo tenemos que ver lo que está sucediendo en las grandes ciudades. Hoy mismo, inclusive en medio de guerras
¿Ven lo que sucede en las ciudades? Ah, mis hermanos, ¿dónde están cayendo las bombas? ¿Dónde son dirigidas las bombas? ¿Al campo o a las ciudades? Mis hermanos, escúchame. Tú y yo quedaremos atrapados en medio de la destrucción de la ciudad si no salimos a tiempo. Por eso el Señor está llamando a su pueblo a través de este mensaje, a través del mensaje de la ley dominical, para que empiecen a hacer planes para ir saliendo de las ciudades. Eso quiere decir que si tienes alguna casa en la ciudad, que pues debes empezar a hacer planes para poder ir ya viendo algo en el campo. Empezar a reducir nuestras propiedades y empezar a mirar otras oportunidades en el campo. De repente buscar, comprar un terreno, una tierra, ¿no es cierto? Bueno, esto lo vamos a estar conversando más en el siguiente espacio. Vamos a leer creo que me quedan 2 textos más. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, 300 páginas, 395, párrafo 1. Pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Miren, no va a ser tan complicado para que sigan el ejemplo de los Estados Unidos. Dice, pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, o sea, los Estados Unidos van a encabezar el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Recuerden, crisis locales, nacionales y después crisis globales. Esto nos dice claramente que la ley dominical nacional eventualmente se convertirá en una ley universal en el planeta Tierra. Mensajes selectos. Esta es la penúltima nota que tengo aquí. Mensajes selectos, tomo 3, página 489, párrafo 3. La sierva del Señor dice, los impíos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que había estado preparado por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. ¡Wow! ¿Ven lo que vio la sierva del Señor allí? Y por último, Carta 158, escrita en 1906, página 1 y 2. En el futuro, las ciudades sin duda sentirán los terribles resultados de los terremotos y los incendios. ¿Qué cosa? ¿Quiénes? Las ciudades. Las ciudades serán destruidas por las inundaciones y rayos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje que tú y yo podemos obtener de esta crisis? De la ley dominical, mis hermanos? El mensaje para nosotros en este evento profético es la línea del tiempo para que nosotros entendamos, ¿no es cierto? Es que debemos primero estar ya en la preparación de salir de las ciudades. Algunos ya lo hicieron. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es una de las cosas las cuales nosotros debiéramos estar enfocados ahora mismo también. Pero el Señor no nos dejará solos. Él preparará y guiará a su pueblo y lo sostendrá como lo sostuvo a Elías y como sostuvo a sus hijos en el pasado. Mis hermanos, el Señor espera que nosotros seamos obedientes a su mandato. Sí, viene una ley dominical. Viene un tiempo que no se podrá comprar ni vender. Viene un tiempo en que se dará justamente una pena de muerte para los hijos de Dios. Pero no es un tiempo de miedo. No es un tiempo realmente en el que tengamos que tener una ansiedad en nuestro corazón. El Señor ha dicho en su palabra que Él estará con ellos hasta el final del mundo. Acompáñenme para orar. Luego de la oración tendremos un espacio para conversar. ¿Les parece? Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia tú has dejado estos hitos. Has dejado tu mensajera. Has dejado, Señor, tu palabra escrita en la Biblia sobre estos eventos. Ayúdanos a ser, Señor, como los bereanos. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a entenderla, porque para eso tú la dejaste. Que podamos nosotros también compartir con otros, Señor, para que un día, Señor,
Otros no nos digan, si tú sabías por qué no compartiste con nosotros esto. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Perdona una vez más nuestros pecados. Bendice, Señor, a los hermanos que nos acompañan aquí y lo que hablemos aquí sea para honra y gloria tuya. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, Que el Señor los bendiga. vamos a agradecer a nuestro hermano Jeffrey por la disertación del mensaje en esta noche, así que hemos llegado al momento especial donde podemos interactuar, donde podemos presentar nuestras preguntas, alguna inquietud por ahí, pueden hacerlo por el chat, pueden levantar la mano, también habilitar su micrófono o también por medio del grupo del WhatsApp pueden hacer llegar sus preguntas. Así que nuestro hermano Jeffrey va a estar atento a poder responder cada una de ellas. Amén, amén. Claro que sí. Adelante, mis hermanos. Jeffrey, Sí, quería Rafa. aprovechar la oportunidad para que nos comentes algo referente a las famosas y antiguas leyes azules que en algún momento existieron allá por la época cuando la hermana White todavía estaba viva y que de alguna forma generó cierta preocupación entre los fieles de ese entonces y sobre todo en cuanto a la aplicación de estas leyes, si es que todavía siguen vigentes o y cómo se van a retomar estas leyes para este tiempo. Sí, claro que sí. Mira, Rafa, en los Estados Unidos hay unas leyes que se llaman Blue Laws, ¿no es cierto? A lo que tú te refieres como leyes azules, ¿no? Eh, en los inicios de justamente en la fundación de esta nación de los Estados Unidos, cuando vinieron los pilgrims, ¿no es cierto? Los peregrinos, escapando de la opresión de Europa. Recuerden cuando la unión entre iglesia y Estado no existía, ¿no? El poder religioso era el Estado y también era la iglesia, y manejaba, mejor dicho, el Estado también para perseguir. Pues ya sabemos las persecuciones que hubieron allí. Entonces un grupo de peregrinos viajaron de allá y escaparon, ¿no es cierto? Vinieron a esta nación. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 13 a 11, ¿no es cierto? Esta nación que se levanta de la tierra, que representa un lugar totalmente despoblado. Cuando ellos llegaron acá, tuvieron la intención de hacer las cosas totalmente diferentes allá. Pero vemos en la historia que muy poco llegando, empezaron también a establecer leyes dominicales aquí. O sea, se habían separado por muchas razones de la Iglesia Católica, ¿no? Muchos de ellos eran hijas de la Iglesia Católica, porque venían de diferentes denominaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los luteranos y otras denominaciones que venían de allá, pero que, entre comillas, se habían separado, pero mantenían el cordón umbilical, quiere decir, todavía guardaban la ley umbilical. Entonces, para ellos, servir a Dios, adorar a Dios, representaba tener un día de adoración. Y como esta nación quería levantarse con un principio con forma de cordero, quiere decir un principio cristiano, establecieron días de adoración. Y no era necesariamente el sábado bíblico, sino el día de reposo falso que lo aprendieron de la iglesia madre. Así que ellos establecieron estas leyes azules y habían inclusive, miren, habían penalidades para las personas que no iban a la iglesia. Hasta hoy en día, en los Estados Unidos, ciertos estados todavía mantienen esos blue laws. Por ejemplo, esas leyes desde el inicio no permitían vender alcohol el día domingo. Hoy en día hay muchos estados en Estados Unidos donde las licorerías están cerradas los domingos. Hay lugares donde, por ejemplo, los lugares de venta de vehículos, ¿no es cierto? Los dealers de carros también se cierran los domingos. Y muchos de ellos están amarrados a esos blue laws, a esas leyes azules. Así que no va a ser muy difícil reactivar estas cosas que están allí, pero más que reactivarlas, recuerden lo que habíamos revisado. Esta secuencia de eventos va a causar, primero, que las iglesias protestantes toman primero control del gobierno, con un gobierno que tiene que ver con las iglesias protestantes, y luego exigirán que justamente se haga una enmienda en la Constitución. O sea, estamos esperando literalmente no estas blue laws que se activen,
sino una enmienda ahora sí en la Constitución de los Estados Unidos. Quiere decir una ley nacional, ¿no es cierto? Donde el día domingo sea el día de reposo nacional. No sé si eso más o menos era lo que mencionabas. Sí, sí, correcto. Es lo que justo me gustaba que tú aclares ese tema porque en realidad aquí en nuestra región se desconoce mucho ese detalle, ¿no? De esa aplicación de esas leyes que en Estados Unidos sí se han visto, sí, o sea, sí se han sentido porque obviamente la mayoría de iglesias son dominicales, ¿no? Pero hay un Ujú. detalle también importante que de repente ya a modo de la siguiente pregunta, ¿no? Este, la sierva del Señor comenta en el libro de Eventos los últimos días, justo en la parte que trata de las leyes dominicales, sobre el comportamiento de los fieles frente a estas leyes, ¿no? Y ella comenta puntualmente que no debemos, por así decirlo, buscar la confrontación directamente con aquellos que promueven estas leyes. O sea, eh, mejor dicho, no, por el hecho de que nosotros no guardamos el domingo, podemos salir a trabajar. Ella sugiere que no debemos llegar a ese punto, ¿no? O sea, debemos ser muy cuidadosos, muy cautelosos sobre esa implantación de esas leyes cuando se den, ¿no? ¿Qué detalle tiene sobre este asunto puntualmente? Respecto a ese punto, la sierva del Señor nos dice a nosotros, nos aconseja, ¿no es cierto? En vista de que muchos, hay dos puntos allí. Quiero tomar los dos bandos. Un bando es muy atrevido, ¿no es cierto? Un bando está buscando su persecución, digámoslo así, ¿no? Hey, vamos a salir, vamos a hacer, y buscan la confrontación para buscar la persecución, ¿no? Y utilizan estos textos, por ejemplo, un texto muy típico del que utilizan de la sierva del Señor, dice, ¿no es cierto? Predíquese la verdad presente y el espíritu de persecución se levantará. Hoy en día nadie nos persigue porque, pues, no estamos predicando la verdad presente. Miren, ese es un punto, ¿no es cierto? Por lo tanto, seamos confrontacionales, ¿no? Seamos enemigos de todo el mundo, hagámonos enemigos de todo el mundo. Y entonces, si bien es cierto, hay que predicar la verdad presente, hay que hacerlo. Tenemos el mensaje de los tres ángeles que tenemos que predicar, ¿no es cierto? Y ese mensaje es directo, es el mismo mensaje, recuerden, de Juan el Bautista, es un mensaje directo. Así que nosotros no tenemos por qué aguar el mensaje, ni echarle agüita, ni ponerle lechecita y nada. Debemos hacerlo de acuerdo como lo hizo el profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Cuando predicó, dice que habló como se le mandó, profetizó como se le mandó, los huesos secos vivieron. Así que por un lado, sí tenemos que predicar el mensaje. Y quizás yo creo que también estamos un poco amedrentados, atrasados y no estamos haciendo la obra completamente como el Señor nos ha mandado. Por otro lado, también vemos de que la sierva del Señor dice claramente, cuando lleguen este tiempo las leyes dominicales, cuando la ley dominical se aplique y estén estas penas, realmente dice que nosotros no debiéramos ser confrontacionales con nuestros vecinos o con la iglesia, o mejor dicho, ella se refiere en forma práctica, si hoy día es domingo, entonces es domingo, pero yo soy adventista el séptimo día, y la ley dominical, ¿no es cierto?, se dio y todos tienen que estar en la iglesia, y es un día de reposo, es un día de descanso, y yo salgo afuera y empiezo a cortar mi pasto, ¿no es cierto? Y salgo afuera y empiezo a trabajar en mi huerta, empiezo a sembrar, empiezo a cargar, empiezo a hacer cosas. Dice ella que no causemos ese tipo de hincar a la gente, ¿no es cierto? No es necesario, no es necesario. Con eso no quiere decir que nosotros estamos guardando el día domingo. Pero yo les pongo esto para que nosotros podamos tener esto en contexto. Miren, cuando se dé la ley dominical, la sierva del Señor dice que va a ser tan igual como fue en los tiempos de la Santa Inquisición. Va a ser muy duro, mis hermanos. En naciones o en países que tienen literalmente que son países de raíces católicas, ¿no es cierto? Como Santo Domingo y creo que el Perú también, y otras naciones. Cuando se lee la ley dominical especialmente, miren cómo se compara eso a la Santa Inquisición. En la Santa Inquisición, cuando llegaba la Santa Inquisición a un pueblo, llegaban a quemar a un hereje, cuando llegaban a condenar a alguien, llamaban a las plazas a todos, y todos tenían que ir a las plazas. Y todos tenían que apedrear, y todos tenían que echar fuego, todos tenían que estar allí con el condenado, gritando y todo.
Si alguien estaba parado en una esquinita por allí y decía, no, yo no me meto con eso, yo no soy yo, ¿no? Alguien lo miraba, era todo lo que tomaba, lo miraba y decía, ese es uno de ellos, ¿no? Porque él no participa. Así que todos tenían que participar activamente. Cuando se dé la ley dominical va a ser igual. Se va a dar la misa el domingo o se va a abrir la iglesia el domingo y se va a llamar a todos a la iglesia. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar en la iglesia? Van a pasar lista. ¿Y el vecino tal? ¿No es cierto? ¿Dónde está nuestro vecino Rafael? Él nunca viene a las reuniones. Vamos a visitarlo. ¿Mm? Imagínense. Y ahí se terminó todo. Esa no es una visita amigable. Imagínense realmente cuando se den estas leyes, nosotros vamos a tener que participar y para eso estamos viviendo en esos lugares, ¿no es cierto? Va a ser muy duro, por eso hablamos justamente de estas leyes de la salida al campo. Lo sirve el Señor dice, salgan de las ciudades y vivan en zonas rurales. Pero eso no quiere decir tampoco que se abandone la prédica en las ciudades. La palabra de Dios dice bien claro, hasta el último segundo que la gracia exista, que el tiempo de gracia no se cierra, los hijos de Dios deben evangelizar las ciudades desde puestos de avanzadas. Ella dice bien claramente, nadie que viva en las ciudades evangelizará a alguien que está en las ciudades. El plan de Dios es totalmente diferente al plan de la mente humana. El ser humano piensa y dice, no, pero ¿cómo estando fuera, cómo lo voy a evangelizar? La Señor dice, no, eso es lo que tú piensas. El Señor te ha dicho, ubícate en un puesto de avanzada. Quiere decir, es un término militar, ¿no es cierto? Es simplemente un outpost center. Es un término militar, quiere decir un puesto estratégico para de allí, como Enoc, ir a las ciudades, predica y trae las almas para allá. Bueno, no nos expandimos más, Rafael, de repente hay otra pregunta. Así es, así es. Esperemos a que nuestros hermanos planteen su pregunta. Creo que, Juan, ahí me parece que hay una pregunta que ya se lanzó. Sí, 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 adelante. llegó una pregunta, dice, ¿de qué manera podríamos ver las leyes que se aplican en El Salvador por su presidente? Bueno o malo, muchos ciudadanos quisieran que se aplique en diferentes países. Ujú, sí, he estado un poquito pendiente de lo que sucedió en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Pues miren, en el tiempo corto son buenas. Vemos los resultados como esta nación, por el hecho, yo vivo aquí en el estado de Virginia, hay una colonia, la colonia más grande de El Salvador está aquí justamente donde yo vivo. Está la ciudad 2 horas y media de nosotros, está la ciudad de Washington, D.C. y hay muchos salvadoreños y converso con ellos constantemente y ven los cambios que han habido en El Salvador, ¿no? Qué bueno, como les digo, en el corto plazo, excelente. Pero para poder haber logrado con eso, ha tenido que haber cambios radicales en la Constitución de El Salvador. Ha tenido se le ha tenido que extender y otorgar prácticamente la autoridad completa al presidente y a un grupo del Congreso para que puedan tomar control en el país, ¿no? Y obviamente sirvió. Amén por eso, sirvió porque han perseguido a las maras y han podido eliminar. Pero ¿qué si este control cae en las manos equivocadas? ¿Mm? Ese es un tiro al aire. Realmente es una carta que se juega el país. De igual forma, mis hermanos, podemos ver que si sirve para bien en un caso, cuando se le entrega todo el control a un gobierno, que es lo que va a suceder justamente con esto de las leyes dominicales, pues eso también se puede revertir el péndulo para el otro lado, ¿no? Puede ser mal utilizado y va a ser así. Literalmente, el gobierno va a ser dominado por las iglesias protestantes, ¿no? Eso es algo que de repente podría comentarte. No sé si tenemos otra pregunta por allí. Llegó una más. Nos dice, ¿en dónde se ubica el zarandeo en la línea de tiempo y quiénes serán zarandeados? ¿En dónde se ubica el zarandeo en la línea de tiempo? A ver, vamos a ver si les presento acá una línea de tiempo que tengo yo acá. Aquí ustedes pueden ver ahí en la pantalla esta secuencia de los eventos. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok. En esta secuencia de eventos, nosotros estamos hablando justamente de este evento, la ley dominical, ¿verdad? Esta es la ley dominical. Y bueno,
vemos que aquí esta secuencia de eventos está aquí las 7 plagas y finalmente esta es la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Después de las 7 plagas. Vamos a de repente verla de una forma rápida para que todos podamos ubicarnos allí. Se da la ley dominical, ¿ok? Ya sabemos, se forman la unión de los 3 poderes, ¿recuerdan? El dragón, la bestia y el falso profeta, ¿ok? Una vez que se forman, pues ahora sí se da la ley dominical, nacional, porque estamos incidiendo en que es nacional, primero es nacional, no es en un estado de los Estados Unidos, no es en un pueblo de los Estados Unidos, es nacional, ¿ok? Y no es en Alemania, no es en Italia, es en Estados Unidos y es una ley dominical nacional, ¿ok? Una vez que se da la ley dominical nacional, hay un tiempo acá que es este pequeño tiempo de angustia. Ustedes lo pueden ver allí. Este sería un pequeño tiempo de angustia que cubriría desde aquí hasta acá, más o menos. La ley dominical nacional, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues catapulta a que se desarrolle este gran evento, la marca y el sello, ¿no es cierto? Algunos serán los adventistas, primero serán puestos justamente, y esto quiero que de repente hagamos este pequeño detalle aquí. Cuando se dé la ley dominical nacional, mis hermanos, dice que este juicio, en otra oportunidad me gustaría conversar con ustedes, es el juicio de los vivos. Quiere decir, los que están vivos ahora serán juzgados mientras están vivos. Sabemos que a partir de 1844 inició el juicio investigador con los muertos justos. Pero en un momento, los que están vivos van a ser juzgados mientras están vivos. Así que con la ley dominical nacional, los que están vivos van a tener que tomar una decisión, si estar de parte de Dios o estar de parte del diablo. Los que están de parte de Dios recibirán el sello de Dios. Los que están de parte del diablo recibirán la marca de la bestia. ¿Ok? Yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Así que después de la ley dominical nacional, hay un evento justamente que va a catapultar a eso, que es la marca o el sello. ¿Ok? ¿Quiénes van a ser sellados primero? ¿Quiénes van a recibir esta prueba de la ley dominical primero? Dice la Biblia claramente, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No es cierto? Lo vimos en Apocalipsis. ¿Y quién es ese pueblo hoy en día? La iglesia adventista del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, mis hermanos, son aquellos que han recibido la ventaja, ¿no es cierto? Han sido los comisionados de predicar estas verdades por mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de predicarlas y guardarlas. Y seremos los primeritos que estaremos en la línea de fuego cuando se dé la ley dominical nacional. Seremos los primeros en ser juzgados. Quiere decir, o recibiremos la marca o recibiremos el sello. ¿Ok? Esto tiene que ver con un proceso que se llama zarandeo. El zarandeo literalmente abarca desde la ley dominical y todo este tiempo y sigue avanzando hasta el cierre de la gracia. Pero ¿qué cosa es el zarandeo? Para que nosotros tengamos una idea justamente. Y con esto termino para que entendamos. La ley dominical nacional, esta ley dominical, mis hermanos, trae un pequeño tiempo de angustia, vamos a poner una crisis dentro del mundo cristiano, especialmente dentro del pueblo adventista. Empezamos por allí. Cuando se da la ley dominical, esto no afecta a los pentecostales, no hay preocupación para los evangélicos, no hay preocupación para los anglicanos, ¿no es cierto?, los metodistas, los luteranos. No, porque es un día para ellos normal. Es más, hay gozo y alegría, ¿no es cierto? Pero para los adventistas, no. Me dejo entender. Así que se da la ley dominical y los adventistas literalmente son zarandeados. Ahora, ¿el zarandeo empieza con la ley dominical? No. La sierva del Señor dice que el zarandeo ya empezó hace tiempo. Pero el zarandeo que empezó hace tiempo es un zarandeo personal para cada uno. En la vida que nosotros tenemos nuestro propio zarandeo. Pero la ley dominical nacional es el clímax del zarandeo. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende eso? Es el punto mayor del zarandeo. Así que, ¿qué es lo que sucede aquí justamente? Voy a tratar de borrar aquí para que podamos verlo mejor. Miren,
este punto del zarandeo, literalmente, es un punto muy importante que me gustaría aclarar, porque inmediatamente después del zarandeo hay un evento que nosotros debiéramos considerar, que es la lluvia tardía. Mm. Así que, miren, la sierva del Señor dice, en un texto, en una visión dice, vi una gran compañía. ¿Mm? Una gran compañía que estaba a punto de entrar a este momento cuando empezaría la ley dominical y todo esto. Y esta gran compañía, ¿quiénes eran? Pues esta compañía era los adventistas del séptimo día. Y era grande, quiere decir, hoy en día todos nosotros somos adventistas, somos casi, creo, de acuerdo al último censo, ya superamos los 25 millones de adventistas en el mundo. Es fácil ser adventista, ¿no es cierto? Todos somos adventistas y nos anotamos, digo yo, al club de la iglesia y normal, no hay problema. Mis hermanos trabajamos, muchos trabajan en sábado, ¿no es cierto? Y todavía siguen asistiendo a la iglesia, son miembros de junta, algunos, y es increíble lo que se ve ahora en nuestra iglesia, desgraciadamente. Cada día la norma está bajando. Es fácil ser adventista el séptimo día. Pero cuando se dé la ley dominical, mis hermanos, el horno se enciende y se calienta 7 veces. No sé si me dejo entender. Hoy día el horno está tibiecito, todos estamos nadando de espalda, de frente y pasamos lindo en la piscina de la iglesia. Pero cuando se dé la ley dominical, el horno va a calentar 7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Esta gran compañía, dice la sierva del Señor que vio, entró en una crisis. Y dentro de esa crisis es a lo que ella le llama el zarandeo. ¿Y qué fue allí? Dice ella, aquellos que no apreciaron la verdad, aquellos que no estudiaron la palabra de Dios, aquellos que no desarrollaron su fe en ese proceso fueron, ¿qué cosa? Zarandeados, cernidos y tirados al viento. Abandonaron sus asientos, abandonaron las filas para nunca más volver. No es que se van y después regresan, no, para nunca más volver. ¿Y qué sucede? Dice que ella, ¿qué es lo que vio ahora? Dice que de ese grupo grande salió un grupo chiquito. El zarandeo causó que este grupo grande, esta gran compañía, esa es la palabra que utilicé ella, se convierta en una compañía pequeña. Y esta compañía pequeña, ¿qué es lo que recibió? Miren, ahora sí, esta compañía pequeña recibió la lluvia tardía. Amén. Miren, ahora ellos reciben la lluvia tardía, los que salieron del zarandeo. Y esta lluvia tardía, mis hermanos, es un punto también muy interesante. La sierva del Señor dice, la lluvia tardía no reciben aquellos que tienen un carácter malo. No reciben personas que están pecando abiertamente. Aquellos que reciben la lluvia tardía son aquellos que han sido sellados. Son aquellos que reciben el poder del Espíritu Santo para predicar el fuerte pregón. Para llamar entonces, como dice allí, justamente predican el fuerte pregón. O sea, quiere decir, van hasta las últimas almas, recogen los últimos frutos de la tierra, gente que está escuchando, literalmente están esperando la palabra de Dios con hambre, la predican, la extraen para ahora tomar las filas y los asientos de aquellos que abandonaron, ¿recuerdan ustedes en el zarandeo? Y juntos, ahora sí, entran al momento del cierre de la gracia. ¿Para qué? Para pasar este tiempo de las 7 plagas. El derramamiento de la lluvia tardía sirve también para que tengan ese poder del cielo para ser fieles a Dios. Cuando ya no hay intercesor en el cielo, en el santuario celestial, Cristo ya terminó su obra. Pero aquí en la tierra, ellos con el poder del Espíritu Santo pueden soportar este tiempo de la marca de la bestia, pueden soportar este tiempo de esta persecución. Este es un tiempo importante. Así que, mis hermanos, más o menos, este es el contexto del zarandeo. Espero que por allí haya podido de repente dar un poco de explicación a eso. Gracias, hermano Jeffrey. Rolando, puede activar su micrófono para hacer su consulta, su pregunta. Jeffrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Rolando? Gusto. Acá. Ya, mira, ¿puedes poner tu lista de tiempo, por favor? La última que has hecho ahorita, por favor. Sí, acá la pongo. Ya. Allí está. Ya. Entonces,
No, la última que hiciste, ahorita no. ¿La has borrado, la última que hiciste? Ahorita vi Ah, sí, sí, la marqué, pero si quieres la puedo dejar ahí. ya, ok, bacán. Ya. Ley, Ley Dominical Nacional, ¿no? Marca y sello de adventistas. Ya, No, no es sello, claro, sello de adventistas o la marca también, ¿no es cierto? Ok. obvio. Ujú, Claro, o sea, aquí va a haber gente que va a renunciar o no a la ley de Dios, exacto. ¿no es cierto? Porque Ujú, obviamente lo que acá sugiere esto es que la ley, la marca de la bestia es la adoración al domingo y la sello de Dios es la adoración al sábado, el sábado, ¿no es cierto? así es. Ya, ahora, mira, de, desde la marca de los adventistas que aborten de la fe hasta el cierre de la puerta de la gracia, nosotros no sabemos cuánto tiempo ha de pasar, ¿no? Entonces Ujú, a mí se me ocurre una cosa, ¿no? Por ejemplo, alguien en ese momento, en un momento dado, cuando le dijeron o adoras en domingo o adoras en sábado, él dijo, en ese momento tenía una necesidad, por ejemplo, mira, se me ocurre, ¿ya? Mi esposa se está muriendo y yo necesito comprar el domingo, ¿no? O sea, tengo que hacerlo, si no, no voy a poder comprar ni vender. O mi hijo le necesita de mí, entonces Dios me va a entender, ¿no? Oye, Dios me va a entender y yo voy a aceptar el domingo. Pero no, hay un tiempo todavía, el tiempo, el cierre de la gracia todavía está abierto, y en ese tiempo esa persona dirá, bueno, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que hice, voy a pedir perdón al Señor para que me considere, ¿no? Por decirlo de buena manera. Ese es un punto. Lo otro, viene el zarandeo, viene la lluvia tardía, y el fuerte pregón, dice la hermana Elena G. de Huay en el evento de los últimos días, que serán miembros de la iglesia, ¿no? Con los rostros iluminados, ¿no? Partirán por el mundo a decir el mensaje final. bajarán de las montañas, dice, ¿no? Ujú, Entonces, esas personas van a predicar el mensaje o el fuerte clamor, ¿no? Porque el fuerte clamor no está siendo predicado ahora, va a ser predicado después. Entonces, Apocalipsis 18, del 1 al 5, ya no es una oportunidad para los adventistas, ujú, sino es una oportunidad para los que no recibieron el mensaje y ahora lo están sabiendo. ujú, Entonces, es igual que cuando los ángeles caídos no tuvieron oportunidad de volver nuevamente al cielo. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que habían hecho y eran testigos vivenciales de lo que Dios era y lo que Dios había hecho. Entonces, por más que Satanás y sus ángeles quisieron volver al cielo, ellos ya se les cerró la puerta, ya se les cerró el cielo. Ahora, esa era una observación que quería hacer y quiero que me digas tú si estoy en lo correcto o no. Gracias, Jeffrey. ok, gracias. Mira, aquí hay algo que has traído justamente a colación, Rolando, algo muy importante. Eh, el mensaje, la palabra que nosotros tenemos es un mensaje muy importante, el mensaje de los tres ángeles. El aceptar estos mensajes realmente nos van a ayudar a determinar nuestro destino por la eternidad. Ahora, el entrar y salir, acuérdate que primero en principio Satanás tiene este mensaje, ¿no? La reencarnación, y si hoy día no te arrepientes, tienes oportunidad para arrepentirte más tarde. Si no lo haces ahora, será en el milenio, después del rapto, en la tribulación. Recuerden todos estos mensajes que tienen confundido a la gente, que simplemente lo que hacen es mantener a la gente tranquila, ¿no? Que no esté preocupada, que si no es ahora, puede ser mañana, siempre hay un mañana. Entonces, y el mensaje de Dios no es así. El mensaje de Dios es simplemente el tiempo de arrepentimiento es hoy. Y el Señor tiene un pueblo hoy. Y este pueblo
el pueblo de Dios, dice, es necesario que la casa de Dios, miren, que el juicio empiece por la casa de Dios. Cuando hay un juicio, las cosas son irreversibles. Cuando hay un juicio, las cosas son irreversibles. Hemos leído claramente que el clímax, el punto máximo, mejor dicho, la prueba mayor, eso es lo que estamos viendo nosotros. El clímax, la prueba mayor, el pico realmente de la confrontación, del conflicto final, es la ley dominical, mejor dicho, el día de reposo de Dios o el día falso de adoración de Satanás. Así que esto el Señor no lo va a traer, ojo, entendamos eso primero, el Señor no va a traer esta prueba a alguien que no conoce. En principio, tenemos que entender esto. Dios no nos va a juzgar por algo que nosotros no sabemos. Juan 3:19 dice claramente, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, quiere decir, el Señor no va a traer condenación a alguien que no sabe. Las personas escogen literalmente la luz o escogen las tinieblas. Vamos nosotros, antes de que el mundo reciba su juicio, nosotros vamos a pasar por el juicio primero. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de poder entender, afianzar y desarrollar nuestra fe en estas verdades. Si hemos sido dejados, si hemos sido, mejor dicho, ociosos, si hemos sido nosotros flojos en la verdad, cuando llegue el momento, mis hermanos, vamos a quedar atrás y ya no hay vuelta para atrás. Quiere decir, vamos a ser juzgados. Por eso se llama el juicio de los vivos. Mientras estamos vivos, vamos a tener que tomar una decisión si estamos por Dios o si estamos por Satanás. ¿Y quién va a pasar primero, nuevamente repito, por ese juicio? La casa de Dios. Así que no estamos hablando de la gente del mundo. Ellos todavía cuando se reciba la lluvia tardía, ellos que están con el poder para desarrollar el fuerte, predicar el fuerte pregón, ahora sí van a predicar a otros que están afuera. Y ellos escucharán y entrarán a la iglesia quizás en los últimos momentos como aquellos de los obreros de la hora undécima. Pero ojo, en esto tenemos que estar bien claros. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de afianzar estas verdades en nuestros corazones, de desarrollar nuestra fe. Cuando llegue la prueba es como una maratón. No sé si alguno de ustedes ha corrido un 5K, un 10K, una maratón, ¿no es cierto? Quien les habla participa siempre de estos eventos y cuando entreno, por ejemplo, yo hago me gusta correr Ironman, ¿no es cierto? Son 140 millas, como 250 kilómetros por ahí. Y cuando estamos al día de la partida, estamos ahí esperando que suene un cañón que disparan, ¿no es cierto? Suena el cañón, todos a correr. No es momento para entrenar, no es momento para amarrarse los zapatos, para empezar a estirar, para calentar. No, mis hermanos. La ley dominical en ese sentido es el disparo. ¡Pah! Y los adventistas son los que están en la línea, así, adelante. Los profesionales, los rápidos, esos son los adventistas. Cuando suena el disparo, ya no hay tiempo para un adventista para empezar a entrenar. Y si fue dejado, simplemente fue dejado. Ya no hay tiempo para la carrera para él. Así que esto nos dice a nosotros que hay una gran responsabilidad en las verdades que nosotros tenemos. Bueno, no sé si eso, para no extenderme más. No sé cómo vamos allí, Rafael o Juan. En Europa se dio hace años atrás, a través de la Comunidad Europea, se habló sobre la aprobación de una pseudo ley dominical, ¿no? ¿Qué opinas al respecto sobre ese tema? Simplemente, sí, la vi hace tiempo y eso simplemente lo veo de esa forma, ¿no? Eso nos da a nosotros entender que cuando se dé la ley dominical acá, recuerden lo que habíamos estudiado, la iglesia protestante pone presión en el gobierno aquí, ¿no? Utiliza el gobierno para dar la ley dominical aquí, pero en Europa el Papa es el que pone presión a Europa. Y eso simplemente nos dice a nosotros, como leímos el último texto del Espíritu de Profecía, ¿no?
que esa distancia que aparentemente existe o se rompió o esa herida de muerte aparente hacia el papado, ¿no es cierto?, dada por el general Berthier, dada en la orden de Napoleón al Papa Pío VI, esa orden que supuestamente causó la herida de muerte, nos da a entender que la herida se ha sanado rápidamente y que cuando sea necesario ellos van a dar venia al papado. O sea, que simplemente nos hace ver que están simplemente esperando la indicación, porque ya el mundo lo reconoce como una autoridad mundial. Pero tenemos una gran diferencia. La bestia que representa al papado y la imagen de la bestia que justamente se va a formar aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto?, con las iglesias protestantes. Ya el papado ya no va a tomar la función que tomó en la Edad Media de perseguir, de bajar la guillotina, ¿no es cierto?, de ahorcar, de quemar. Ya el papado ya no va a hacer esa labor. La labor, mejor dicho, el trabajo sucio ahora la hace la imagen de la bestia. La América protestante es la que hace descender fuego del cielo, es la que da la pena de muerte, es la que persigue, es la que hace todo esto, ¿no es cierto? Da las leyes, la imagen de la bestia, actuando obviamente por orden de la bestia, ¿no es cierto? Buenas noches, hermano Jeffrey. Les Buenas saluda noches, mi hermana. dos preguntas. La primera es, usted hablaba de cómo deberíamos dar el mensaje de la verdad presente sin ser tan confrontativos. ¿Cómo cree usted que cómo deberíamos anunciar ese mensaje de verdad presente? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan cerca está la ley dominical? ¿Cuánto tiempo falta, digamos, para que ya se dé esa ley en Estados Unidos? Porque pienso yo que ya se está preparando, ¿no? O sea, ya, digamos, estará lista para que ya se promulgue. ¿Usted qué opina? ¿Cuánto tiempo falte para ello? Gracias por su respuesta. Ujú. Sí, hermana Milei. Miren, respecto a lo primero, eh, en el tema de ser confrontacional. Yo creo que no debemos alejarnos más de repente especular cómo debiera ser, y sino ir y ver realmente cómo actuaba Cristo, ¿no? En la Biblia, pues vemos nosotros que sí, mucho se habla del método de Cristo. ¿Y cuál era el método de Cristo? Sí, él se acercaba, le gustaba conversar con las personas. El ministerio de curación, dice la sierva del Señor, que Cristo sanaba, curaba más que predicaba, ¿no es cierto? Eso hacía más Cristo. Hoy en día nos gusta predicar mucho, pero no nos gusta estar con las personas. Sin embargo, tenemos un mensaje que dar. Como iglesia tenemos un mensaje que dar. El mismo mensaje que tuvo que dar Noé. No, el mensaje principal de Noé era: entren al arca. Juan el Bautista, ¿no es cierto? Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista era directo. Yo creo que no tenemos que intencionalmente nosotros preparar un discurso o adoptar una postura, una posición para predicar el mensaje, sino lo primero es lo primero, mis hermanos. Debemos todos los días nosotros despertarnos, unirnos a la vid, dejar que la savia fluya a través de nosotros y los frutos del Espíritu van a fluir a través de nosotros. Sin necesidad de nosotros preparar un discurso, sin necesidad de nosotros tener que poner una cara. Vamos a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a hablar la verdad cuando el Espíritu Santo nos diga que tenemos que decirla. Y vamos a ser guiados como fue guiado Cristo por el Espíritu Santo. Así que no hay una postura estándar que tengamos que tener respecto al mensaje. Debemos conocerlo, debemos estudiarlo. Dice que debemos estar listos y prestos para dar razón de nuestra fe, pero también debemos entender que debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque somos muy ligeros para querer, por ejemplo, hablar de la bestia, de la marca de la bestia, del anticristo, pero en los aspectos básicos de nuestra vida cristiana estamos fallando. Entonces, ¿cómo puedo pensar que ese mensaje que voy a dar está siendo guiado por el Espíritu Santo cuando realmente mi vida no está siendo guiada completamente por el Espíritu Santo? No sé si me dejo entender. Es todo un paquete realmente, que cuando el Espíritu Santo nos diga: hey, es momento de hablar, va a utilizar nuestras bocas para hablar. Como lo utilizó, ¿no es cierto?, el burro de Balaam. Vamos a hablar. Los niños van a hablar. Los adultos tendremos que hablar. Pero los que van a hablar literalmente son personas que están siendo guiadas en todos los aspectos de su vida por el Espíritu Santo. Bueno, en el otro punto de la ley dominical, realmente
Poner una fecha para cuándo va a ser, yo creo que muchos están diciendo que en el 2015 empezó, que va a ser en el 2030, 2031 o el 2025. No tenemos una fecha. La sierva del Señor nos dice que después de 1844 ya no debemos establecer fechas proféticas. Ya no hay más aplicativos, aunque algunos llenan los cuadros de fechas, ¿no es cierto?, hasta la segunda venida de Cristo. La sierva del Señor dice que no. Mas, sin embargo, debemos fijarnos como cuando Cristo vio, ¿no es cierto?, habló de la planta, cuando el fruto está maduro, es tiempo de la cosecha. Como buenos agricultores, nosotros que cosechamos las almas, debemos saber que el tiempo de la siega ya está. Y yo creo que literalmente, mis hermanos, por los tiempos que estamos viviendo, por cómo literalmente el mal está avanzando, como esto que nosotros, dice la sierva del Señor, que causó la destrucción del pueblo antediluviano, causó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso se llama Sodoma, ¿no es cierto? Y viene la palabra sodomitas. Vemos que ese pecado está aumentando rápidamente. Entonces eso nos hace ver de que literalmente los tiempos que tenemos por delante no van a ser muy largos. No estamos hablando de cientos de años. Estamos hablando de muy poco tiempo. En cualquier momento, mis hermanos, esta ley dominical podría estar pasando. Ahora, ¿se va a preparar? No, yo creo que todos sabemos que Satanás trabaja por debajo, ¿no es cierto?, en la oscuridad. Y esto ya se está preparando. Los eventos que nosotros hemos visto con el COVID, con otros eventos que hemos visto, literalmente son simplemente preparativos para quebrar la conciencia de los seres humanos. Así que debemos estar preparados. Si fuese mañana, tenemos que estar preparados hoy. El mensaje es, la preparación es para hoy. Y lo que venga, que venga. De eso no debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos de que estamos consagrados a Dios hoy. Amén. Amén. No sé si Rolando tenía una pregunta por ahí. Quería hacerte una apreciación, Jeffrey. Sí, Rolando. Quería hacerte una apreciación y es la siguiente, ¿no? Eh, Muchas veces escuchamos desde el púlpito que nosotros debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero eso realmente no es una verdad, ¿no? Te digo por qué. Mira, ¿de qué me vale que yo me prepare para la segunda venida de Cristo si no me he preparado para ser sellado? Ujú. ¿No es cierto? O sea, estamos imbuidos en mensajes que aletargan la conciencia de las personas, ¿no? Y son mensajes dentro de la propia iglesia, ¿no? Hubo un pastor de la iglesia que en un programa dijo de que la gracia va a estar abierta hasta cuando Cristo venga, ¿no? Y una de sus, y otra cosa que dijo que me pareció jalada de los pelos era que vamos a pecar hasta que Cristo venga y cuando Cristo venga va a cambiar, nos va a cambiar, ¿no? Cuando está dicho claramente en el Espíritu de Profecía que el carácter que el hombre va a llevar al cielo lo va a forjar acá en la tierra. Entonces, lo que se habla ahora acerca de la ley dominical es algo que necesariamente yo debería estar enterado porque eso es lo que me va a preparar para el sellamiento, para, de alguna manera, o aborto de la fe o me mantengo en ella, ¿no? Porque van a haber conveniencias para una y otra cosa. Pero la gente no está preparada para esto porque en realidad es un tema que no se predica, que no se toma en cuenta ahora con sermones que duran 30 minutos y eso incluye el saludo y lo que el pastor habla de su vida y punto. Tienes un mensaje de 10 minutos o 15 minutos a lo mucho y listo, acabó su trabajo y el hombre se fue. Pero el pueblo queda sumido en la ignorancia, porque eso es la verdad, queda sumido en la ignorancia. Pero porque este tema que tú has tocado ahora ya desarrollado tan bien, a mí me gusta, te apruebo, te apruebo como amigo que te conozco y todo, para mí es lo correcto. Pero
tú estás en Estados Unidos, tú sabes más que nosotros todas las cosas que están sucediendo en Estados Unidos dentro de la iglesia, estás más enterado, yo sé cosas, pero esto de acá no se dice, no se prepara a las personas para lo que va a suceder, ¿no? Las leyes dominicales están hace años ya hechas, establecidas y todo, lo único que falta es firmarla nada más, ¿no? O sea, como tú dices bien, no sabemos si va a ser de aquí a 10 años, a 20 años, pero que va a ser, va a hacer de todas maneras. Pero, ¿cuál es el espíritu que debe tener la iglesia en este momento con respecto a su feligresía, ¿no? Con respecto a Sí. sus miembros. Ujú. Eso es lo que Gracias. quería decirte, Jeffrey. No Ujú. sé. Gracias, Rolando. Bueno, me gustaría tocar algunos puntos aquí. Nuevamente, me remito a algunos textos del Espíritu de Profecía. La sierva del Señor dice, mensajes selectos en tomo 1, recién empezando tomo 1. Ella dice, si esperamos que los cambios en nuestra iglesia empiecen de arriba hacia abajo, vamos a esperar sentados. El cambio debe venir de abajo hacia arriba. Si esta es la pirámide de la iglesia, el cambio debe venir de abajo hacia arriba. Miren, así debe venir el cambio. Si esperamos que venga de acá, eso no funciona. Así que, por un lado, muy poco, realmente, de repente debemos estar preocupados, porque recuerden, cuando nosotros miramos las señales del final, las señales del fin de los tiempos, observamos dos cosas. Observamos las señales de adentro y observamos después las señales de afuera. Pero primero observamos las señales de adentro. Así que no tenemos tampoco que estar preocupados. La Biblia nos dice claramente en Apocalipsis 3, ¿no es cierto? Hablando de la Odisea, a partir del verso 14 nos dice claramente cuál es nuestra condición. Y cuando digo no es la condición del pastor o la condición de la iglesia, porque eso pareciera que yo no soy adventista, ¿no? Es nuestra condición y debiera ser nuestra oración como lo hizo Daniel, recuerdan ustedes, ¿no? Daniel estaba en medio de Babilonia y oraba por el pueblo, Señor, oraba, nosotros se incluía dentro del pueblo que había pecado. Así que cuando yo voy a Ezequiel 9, ¿no es cierto? Cuando vienen esos ángeles que vienen justamente de aniquilación, dice que esos ángeles empiezan pasando, pero ¿a quiénes pasan por alto? Aquellos que están gimiendo y llorando por los pecados que se cometen dentro de Jerusalén. O sea que hay una actitud nuestra que el Señor espera frente a las cosas que están sucediendo en Jerusalén. Una, estar gimiendo, estar llorando, estar orando, adoptar la postura de Daniel. ¿Mm? Qué interesante eso. Eso es un punto a considerar. La sierva del Señor nos dice claramente la condición de nuestra iglesia. La Odisea es la iglesia del juicio. Y esta iglesia, la Odisea, esta iglesia nuestra, tiene una condición, dice que es tibia. ¿Qué cosa es ser tibio? Pues que mezcla lo frío y lo caliente. Quiere decir las cosas del mundo con las cosas de Dios. Eso lo hace tibia. Y el Señor dice, ojalá fueses fría, ojalá fueses caliente. Ser frío simplemente mejor, retírate de la iglesia. Pero los que estamos adentro, mis hermanos, debemos estar orando por el revivamiento. Ahora, ¿va a venir un revivamiento de nuestra iglesia? Sí, claro que sí. ¿El Señor va a dejar que este barco se hunda? No. ¿El Señor llevará este barco a puerto seguro? Claro que sí. Pero nosotros debemos estar seguros de que nosotros estamos participando literalmente en el revivamiento, en lo que nosotros llamamos de abajo hacia arriba. Ahora, respecto a las prédicas y a lo que se predica en la iglesia y si se da o no se da la comida, mis hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros también entendamos esto. A un bebito, cuando recién nace, se le entrega la teta, ¿no es cierto? El biberón, ¿no es cierto? La mamadera. ¿Y cuál es la forma del bebé de reclamar la mamadera cuando tiene hambre? A ver, ¿cuál es la forma? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir? Llorando. Llorando, ¿no es cierto? El niño llora.
¿no es cierto? Hace pataleta y llora, y pues si esa es la señal, hay que traerle la comida. Pero cuando el niño crece y tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Ya no es niño, ahora es un adulto, ¿no es cierto? Ya no hace pataleta, ya no llora. Ahora ese niño va y busca donde está la comida, va y la agarra. Entonces, para nosotros, si nosotros somos niños, literalmente todavía bebitos, entiendo que un niño haga una pataleta para buscar un buen sermón, un buen mensaje. Eso indica que es bebé todavía y eso nos hace dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero si nosotros ya somos maduros en la fe, mis hermanos, acá está la palabra de Dios, acá está el producto, aquí está la comida, es ir y agarrarla y comer. No tenemos que esperar que nos la den en la boca. No sé si me dejo entender. Entonces, marquemos dónde estamos realmente. Busquemos realmente ser parte de esta iglesia, pero ser parte constructiva de esta iglesia. Si no se está predicando, prediquemos nosotros. Pero comportémonos ya como adultos, no como niños que están haciendo pataleta por buscar la mamadera. Bueno, mis hermanos, no sé si cómo estamos con el tiempo, Rafael, tú me avisas. Yo creo que ya estamos allí, ¿verdad? Muy bien, la hora nos está ganando. Vamos a agradecer de una manera muy especial a nuestro hermano Jeffrey. Un gusto tenerlo con nosotros y muy agradecidos por la disertación del mensaje en esta noche. También Amén. queremos agradecer la participación de nuestros hermanos locales de Monterrico, la Iglesia Global, Surco también nos estuvo acompañando y también hermanos que pertenecen al Ministerio 1844. Un Amén. saludo especial para ellos y Ujú. gracias por habernos acompañado esta noche. El Señor También lo... invitarlos para el siguiente jueves. El siguiente jueves tendremos un invitado especial desde Argentina y el tema se va a tratar acerca del pequeño tiempo de angustia, un tema bastante interesante, bastante importante. Así que los invitamos a seguir participando de estos lindos mensajes que se están compartiendo en estas noches. Muy bien, ahí donde estamos, les invito a inclinar el rostro para hacer la última oración. Querido y amado Padre, gracias te damos por habernos cuidado hasta este día, durante todo el día, el trabajo, en el lugar donde estemos, tú nos cuidaste, nos trajiste con vida a nuestros hogares y nos permitiste, Señor, en tu inmenso amor, compartir de este hermoso mensaje, conocer que los tiempos cada vez se acortan, que tu venida está cada vez más cerca, Señor bendito. Al escuchar estos mensajes, nuestro espíritu se llena de emoción, de alegría al saber que pronto te veremos. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, pueda transformarnos día a día, pueda darnos ese anhelo de poder devorar tu palabra, de poder hacerla nuestra y también compartirla, Señor, con los que aún no conocen. Porque tú preparaste un pueblo al que cual pertenecemos para llevar justamente el mensaje que tú preparaste para este tiempo. Un mensaje especial. Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a hacerlo nuestro y ayúdanos también a llevarlo hacia otros que aún no te conocen. Bendice a cada persona aquí conectada por este medio, Señor, tú puedas bendecir su hogar, puedas estar con cada uno de ellos, puedas fortalecer su fe de cada uno, Señor. También te rogamos una bendición especial por nuestro hermano Jeffrey, por su ministerio, Señor, que pueda seguir compartiendo tu mensaje con el fervor con que lo hace. Acompáñanos siempre, Padre bendito, te invocamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.